compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, escuchando música zen para cerrar ciclos. Concéntrense, respiren hondo, escuchen y sientan cómo la música recorre todo su cuerpo. Estamos el día de hoy con Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos? Así es, Alejandro. Muy bien, gracias. ¿Ya entraste en la onda zen? Ya. ¿Vamos a cerrar el ciclo el día de hoy? Así es, ya cerrando ciclo, cerrando año. Esa es la mala noticia, chin. Es nuestro último programa del año. Así es. La buena es que regresamos en enero con nuevos programas, nuevos invitados, nuevos regalos y muchas sorpresas. Ajá, a empezar un ciclo en enero y ahorita cerrar esto. Exactamente, qué bien. Pues si eres tan amable que nos compartas los teléfonos y las redes donde se puede comunicar con nosotros la gente que nos ve y nos escucha. Así es, en Twitter estamos como @TheGestMedia y en Facebook estamos como TheGestEducativa. Y el número de cabina es 63871126. Pues esperemos que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, se comuniquen con nosotros para que nuestros especialistas puedan compartirles y les den los tips más adecuados para que ustedes aprendan a cerrar estos ciclos. El día de hoy cubrimos 37 programas. ¿Cómo ves? Ay, muy Qué bien. rápido se pasaron, ¿no? Sí, qué rápido. De los 37 programas, ¿cuál de ellos te queda con, recuerdas más, mejor sabor de boca? ¿Cuál te gustó? A ver, pues uno muy divertido fue el de cómo elegir amigo, cómo encontrar amigo. Sí. Cuando vino Fabricio y Exagel. Ah, exactamente, Ajá, sí. Me pareció muy divertido. Ese estuvo bueno. Ajá, también me gustó el de tatuajes. Muy Creo que- interesante. Ajá, fue interesante, ¿no? Habían muchas cosas que yo no sabía, entonces Sí. me pareció muy interesante. El de depresión y suicidio. También, fue muy que tuvo bueno, mucho éxito tuvo ese mucho también. éxito. Ajá, y la prevención del suicidio también. El de risoterapia también, el último Ah, que sí, ese hicimos. estuvo Ese chistoso, por lo menos sí. sí nos reímos mucho. Sí. Estuvo muy bueno también. Pues tenemos unos invitados especiales que agradecemos enormemente que nos acompañen porque consideramos que el tema de hoy realmente les puede servir muchísimo a toda la gente que nos ve y nos escucha, porque tenemos la necesidad de hacer cierres de ciclos, pues porque tenemos un nuevo trabajo, una nueva pareja, porque hay una cuestión de salud o porque hay cambio de vida, etcétera. Entonces, para ello invitamos a María Dolores Vázquez Hernández. Bienvenida. Gracias por la invitación. Te decimos Lolis. Sí, ¿Te gusta así? sí, así está bien. Excelente, es licenciada en Psicología por la UNAM, tiene la especialidad en Desarrollo Humano, la maestría en Gestalt, que ahorita nos va a decir qué es la Gestalt, para que veamos que tiene relación con lo que vamos a hablar el día de hoy, con la especialidad en niños y en adolescentes y la certificación como maestra del Eneagrama, que otro día nos vienes a hablar del Eneagrama, ¿te Con parece? mucho gusto, sí, claro. Es todo un tema, ¿eh? Y Eneagrama Coaching Center de México. Su actividad laboral actual es terapeuta de niños, adolescentes y adultos en consulta privada y terapeuta en una secundaria en colegio particular. Qué gusto que estés realmente con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Y la terapia Gestalt, explícanos un poco desde la palabra y cómo funciona. Mira, la terapia gestal está dentro de lo que se conoce
como la tercera fuerza dentro de las terapias, está dentro de la terapia humanista. Ya. Eso quiere decir que nosotros como terapeutas Gestalt vemos al individuo holísticamente, esto quiere decir en todo su ser, vemos al individuo como totalidad. Y la particularidad de la terapia Gestalt es que trabajamos en el darse cuenta de la persona, ampliar sus posibilidades, es decir, ampliar la perspectiva que la persona pueda tener de sí mismo. Ya. También trabajamos con los bloqueos que la persona pueda tener para poder seguir adelante, ¿no? Y algo importante es que creemos que cada persona en sí tiene la capacidad de sí misma salir adelante. Lo que un terapeuta gestal es que lo que hace es que te va acompañando en el camino. Entonces, no te dice qué hacer, no te juzga, no te critica, te acepta tal como llegues, con lo que llegues, con la emoción que llegues, es aceptada y bienvenida y es trabajable. Y tengo entendido que la palabra Gestalt viene del alemán. Sí. Y significa cierre, conclusión. Sí, de hecho hay una psicología que es la psicología de la Gestalt, que es básicamente a nivel de percepción, que es, por ejemplo, generalmente el ser humano tiende a hacer cierres. Si ustedes ven, por ejemplo, un círculo que no esté cerrado totalmente, el ojo humano generalmente lo llega a cerrar, ¿no? Incluso las palabras, cuando hacen un juego de palabras, tendemos a cerrar y aunque las letras no estén completas, entendemos el significado. Pero esa sería la psicología de la Gestalt. La terapia Gestalt está enfocada en otra cosa. O sea, no es la psicología de la Gestalt como tal, sino es terapia Gestalt y tiene otro fundamento. Sí tiene como fundamento también digamos que la psicología de la Gestalt es una rama que contribuye a la terapia Gestalt, pero no es la única. Okay. La terapia Gestalt también se basa en filosofía, en muchas otras y no nada más en esta parte. ¿Por qué será que las personas, Lolis, no podemos cerrar ciclos? Mira, es muy interesante tu pregunta y me parece muy importante y qué bueno que la dices porque creo que las personas no podemos cerrar ciclos porque a veces no sabemos cómo hacerle. Y no sabemos cómo hacerle porque pareciera que la mente y los sentimientos están atrapados o congelados en el pasado. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que yo hoy día estoy como si estoy en el ayer, ¿no? Es como reviviendo mi película y tratando de darle otro final diferente. Cuando una película que ya está terminada y que ya la vivimos, que ya sabemos que el final es el mismo, pero nos quedamos atrapados y pensando que si hubiéramos hecho algo diferente, quizá hubiera un final diferente, cuando no es así. La realidad es que la película terminó, se acabó y lo que sigue es hacer un cierre. ¿Y por qué no podemos hacer un cierre? Porque es doloroso. Ok. Porque los vínculos los vínculos emocionales, digamos, están ligados a un apego emocional, ya sea a una persona, a un objeto, a veces puede ser a una situación o incluso a un lugar, ¿no? Hay personas que añoran vivir en un determinado lugar porque vivieron ciertas experiencias que les fueron gratas o a veces ni siquiera fueron gratas, es porque es lo que es conocido para ellos. Creo que el gran miedo, porque sí podría decir que el miedo a cerrar círculos, sí, es a veces la incertidumbre. Porque generalmente al ser humano la incertidumbre te cuestiona en qué va a pasar. Okay. ¿No? Es este miedo de qué va a pasar después. Si hablamos de vínculos emocionales, es si no estoy con esta pareja, o si no estoy en este trabajo, o si no estoy en esta relación, o si no estoy con estos amigos. Con ellos ya me sé mover, ya sé cómo responden, yo cómo respondo a ellos, cómo vamos co-creando la situación, ¿no? Pero la incertidumbre es el miedo al cambio y es lo que causa a veces que no se pueda dar un cierre de ciclo. Diríamos, para ponerle una palabra, nos aferramos al pasado o a lo que está atrás. Sí, nos aferramos porque nos da seguridad. Aunque sea malo. Aunque eso no sea grato. Híjoles, no, pues que creo que es aquí lo importante, ¿no? No. Porque a veces tú puedes estar, por ejemplo, en una relación laboral y decir, ya no me gusta, ya no me siento cómodo, pero sigues ahí.
Pero aparte también esto tiene que ver mucho con que no me siento capaz de ir hacia el mundo, hacia otros, porque no me siento capaz de crear nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevas vivencias, ¿no? Ya sea con una nueva pareja, con una nueva situación laboral, con cambiarme incluso de colonia o de ciudad o incluso de país, ¿no? Es esta incertidumbre de no creérmela que voy a poder ser capaz de crear otros nuevos vínculos. Es el miedo al cambio, la resistencia también que provoca lo nuevo, ¿no? Sí, claro. Y también sabes que algo es muy importante, es el apego. Que el apego no es lo mismo que el amor. Apego es un vínculo emocional, ¿sí? Con un objeto o con una persona. Pero el apego es como este pegote, ¿no? Es como tener pegado a alguien que inclusive dices, no me deja ni respirar, ¿no? Es como esta sensación de... Que te oprime, de opresión o demás. Eso es el apego, ¿no? Es como, si no estoy así, como unido, como en confluencia, como pegado con el otro, no sé qué va a ser de mi vida, no podré vivir sin esa persona, yo creo que no puedo vivir sin ese trabajo porque, bueno, aunque no me gusta, pero bueno, tengo tales beneficios que me hacen tener una cierta certeza y una cierta seguridad de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el apego, lo más fuerte es desapegarte, ya sea a una persona o a una situación o a un lugar. Que eso nos permitiría el crecer, desarrollarnos, hacer cambios y por supuesto mejorar si lo anterior no funcionaba, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, finalmente... La vida es un cambio, un movimiento, estamos en constante movimiento, en constante cambio, día a día estamos cambiando. Y quedarnos, como yo decía, en una película congelada es precisamente eso, es quedarte inmóvil, es quedarte estático, es quedarte sin oportunidad de ver otras posibilidades, ¿no? Es como tener un espacio muy cerrado y de ahí, pues, ¿qué puedes hacer? Nomás estar encerrado. Cuando... desapegarte, claro, te da la posibilidad también de abrirte, de expandirte, que yo por eso decía que apego no es lo mismo que amor. Por supuesto. Amor, por supuesto que es expansión, es co-crear, es dar al otro, es recibir del otro, es ver una serie de oportunidades, ¿no? Entonces, aquí creo que el tema central es también el apego. Ok, hablar de... Y aparte, el apego es el dejar ir, y el dejar ir conlleva un duelo a veces, ¿no? Y por supuesto que se sufre y por supuesto que puede doler, aunque tienes también la elección de sufrir o de no sufrirle, ¿no? Pero de que duele a veces el desapego y la desvincularte, ¿no? Del otro. Pues lo decimos los psicólogos, desde que el bebé se empieza a desapegar de la mamá es lo que le permite gatear, caminar, alimentarse, o sea, es parte del desarrollo, ¿no? Deja uno cierta comodidad o cierto conocimiento ya está adquirido, pero adquiere nuevos. Sí, claro, y aparte sabes también que te da el desapego, el desapegarte del otro, el desvincularte, el ser tú una persona, reconocerte como un individuo aparte del otro, ¿no? Okay. Porque cuando están en el apego, como yo decía, como el pegote, es como si estuvieran en confluencia, como si fueran una masa nada más. Sí. Y entonces el desvincularte del otro es reconocerte como persona, reconocerte que tienes capacidades, que tienes posibilidades de hacer. Que está fusionado, ¿no? La palabra fusiona, que están ahí ensimismados uno del otro, ¿no? Sí, ensimismados, y era como yo te decía, es como la sensación esta de no poder respirar, ¿no? O sea, una cosa es estar juntos y otra cosa es estar el apego así pegado, total, ¿no? Exacto. Pegado, que sería. Y aquí en Facebook nos preguntan, ¿qué método se podría usar para poder desapegarse? Mira, yo creo que algo muy importante es darte cuenta y reconocer tus sensaciones, tus emociones, ¿no? Porque a veces cuando estás en un lugar que no te es agradable, si te revisas así a nivel corporal, dices, es que como que algo siento, como que no me checa, como que no me cuadra. Incluso y estando en una relación es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Ya incluso a veces el aroma, la vista no te es agradable, pero sigues estando ahí. Yo creo que primero sería reconocer que algo te está incomodando de estar en ese lugar, de estar con esa persona, de estar con esa relación. Otra es querer hacerlo, porque a veces se dice, ya es muy común decir a las personas, ya rompe con ese ciclo, cambia y demás, ¿no? Pero la persona no lo quiere. Y no lo quiere porque de alguna u otra manera tiene algunas ventajas secundarias de estar ahí en ese lugar, de estar con esa persona,
O sea, son decisiones, como dice aquí, decisiones vitales, ¿no? Sí. Que a veces es romper, es desvincularte, no es fácil. Una forma para hacerlo sería, uno, primero reconocer que lo quieres hacer. Ok. Y algo también muy importante es que tú lo puedes hacer, aunque la otra persona, hablando de una relación de pareja, no esté presente. Aunque la persona haya muerto, aunque la persona no esté, no tienes por qué pedirle permiso a un otro para cerrar un ciclo. Eso es importante, ¿no? Es que tú solito puedes cerrarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Haciendo acciones concretas, ¿no? Una acción concreta, por ejemplo, sería en una relación de pareja. Si ya no quiero estar con esta pareja, ok, firmo el divorcio. Nada más, no solo nos separamos y a ver qué pasa, ¿no? No, o sea, una acción concreta, por ejemplo, sería para cerrar un ciclo, que círculo y ciclo viene siendo lo mismo, etimológicamente. Sería, bueno, ok, firmo el divorcio, ¿no? Eso ya sería cerrar un ciclo. Y la importancia aquí de cerrar también un ciclo es que para que inicie un nuevo ciclo tiene que haber un cierre, que eso viene que ver con lo gestal que me decías, ¿no? Sí. Hay un cierre. Entonces, pero me vuelves a retomar la pregunta porque creo que ya me perdí un poquito. ¿Qué método se podría usar para poder desapegarse? Bueno, una sería eso, ¿no? Reconocer que quieres hacerlo. Otra, que tú puedes hacerlo sin que otra persona te dé el permiso, ¿no? Digamos. Otra sería las acciones concretas. Otra podría ser como los rituales que a veces se hacen, ¿no? Como sería, por ejemplo, escribir una carta a esa persona que quizá ya no está, incluso a un familiar muerto o algo, a una situación, puedes escribirlo, quemarlo. Puedes ir con un terapeuta también que te va a ayudar y te va a acompañar a este proceso, porque a veces hay personas que lo pueden hacer por sí mismas y hay personas que requieren tener un acompañamiento, ¿no? Que eso también es importante. Hay personas que este acompañamiento quizá lo tienen con un guía espiritual o con otras acciones, y también un terapeuta también es otra opción. O sea, no quiero decir que con la terapia sea la única opción, hay muchas opciones también, ¿no? Pero aquí creo que lo más importante es que la persona se dé cuenta cuál es su necesidad en este momento. Porque hay gente que nos puede decir, yo quiero hacer un cambio, cerrar un ciclo, pero no sé cómo. Entonces sí es válido que busquen un especialista que les pueda ir orientando, apoyando y sobre todo guiando en ese camino que deben de tomar, como bien lo dices, en acciones. Sí, en la acción. No nada más es pensarlo, ¿no? Sino también actuarlo. Exactamente, porque si te fijas, si te lo quedas nada solo pensando, puede ser que te pase esto que decíamos, que el problema de cerrar un ciclo es que a veces te quedas en el pasado y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y queriendo encontrar un final que ya no se va a dar porque eso ya pasó. Aquí lo interesante es que tienes oportunidad de cerrar ese ciclo, y una forma de saber que ya cerraste ese ciclo es precisamente de que ya no estás pensando en los hubieras. Le diste vuelta en la hoja. ¿Sí? Sí. Eso, o sea, dar vuelta a la hoja, el adiós, se acabó y ahí está concluido. Sí, no, el hasta aquí. Ok. ¿No? Porque a veces, incluso en las relaciones amorosas, se da mucho eso de que ya no tenemos esta relación, pero nos vemos a medias. te sigo contestando los Sí, mensajitos. Hombre. O me sigo metiendo al Facebook a ver qué publicas, ¿no? El stalker. Estar stalkeando a alguien, ¿no? ¿No? Entonces, ahí no has hecho no has hecho un cierre adecuado para ti. Es más, yo no diría que hay un mal cierre ni un buen cierre. No has hecho un cierre. Simplemente, ok, muy buen punto. No hay ni bueno ni malo, simplemente no se hizo. Sí, y aquí lo importante también de cerrar un ciclo es precisamente eso. Y cuando ya sabes que ya cerraste un ciclo, que es un poco también la contestación de la persona, es cómo hacerle, es cuando ya reconocer también que esta fue una parte de tu vida, ¿no? Okay. Haya sido agradable o desagradable, fueron momentos, fueron experiencias, fueron vivencias, fue amor quizás, fue cariño, fue tristeza, fue dolor, fueron gritos, pero esa es una parte de tu vida que de una u otra manera ha hecho lo que eres, lo que actualmente eres como persona, ¿no? Lo que te permite hoy decir, incluso reconocer que hubo cosas desagradables, sí, que hubo cosas agradables también. Incluso buscarle, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que no, nada de lo que viví con esa persona fue agradable, o no, nada de lo que viví en ese trabajo, o en esa situación, o en ese lugar. No, buscar, generalmente siempre hay algo, bueno y malo, algo ¿no? que Sí, te aporta. Claro. O incluso, por ejemplo, en dado caso te dijeran, no, de verdad que no hay nada, ok. Pero mira cómo esa situación en donde tú no reconoces que no hubo nada agradable,
hoy día te está enseñando a que no quieres eso. Es un aprendizaje. Y ese es un aprendizaje importante. Ahí vamos a hacer un vida. tema de eso, ¿no? Aprendiendo de las malas experiencias. Sí, porque hasta bueno, las malas muy experiencias bueno. nos dejan aprendizaje. No, por supuesto, y de hecho creo que te dejan a veces mayor aprendizaje. Fíjate, porque, ya estuvo. porque te ayudan a reconocer y a ver que eso ya no lo quieres en tu vida. Exacto. Que esa manera de Sí. que te traten, de esa manera de interactuar, de esa manera de estar en ese trabajo ya no te gusta, ya no te agrada. Entonces, tú vas buscando otras opciones, ¿no? Que aquí lo interesante es no quedarte cerrado, Ok. sino, digamos, salir al mundo y ver que así como hay día, hay noche. Ajá. Que así como el día es cambiante a veces, estos días de la Ciudad de México que de repente hace calor, frío, lluvia, así también es la vida. Y así está bien. O sea, porque todas las emociones que sentimos los seres humanos de una u otra manera las sentimos por algo, Claro. ¿no? Y están para algo, para ayudarnos, para sentir, para vivir. Creo que aquí lo rescatable sería, dentro de esa relación o dentro de esa situación, qué es lo que a mí me sirve, qué es lo que a mí me ayuda. Sí. No sé si contesté a la pregunta. No, yo creo que o sí, no. exactamente, que la gente necesita primero identificarlo, tomar acciones y si requiere ayuda, bueno, pues que finalmente busque al especialista. Hay gente que, y eso creo que es la pregunta clave del cerrar ciclos emocionales, cuando la gente, Lolis, evade. Sí. Híjole, eso de que no, aquí no pasó nada, no como que no pasó nada, si hay un problema, ya una cuestión. Casi o entierro, ¿no? La Eh, relación. Sí, exactamente, como los avestruces, ¿no? Exactamente. Escondes la cabeza y crees que no pasa nada, ¿no? Y eso, fíjate que dices, es bien interesante porque a veces también así llegan a terapia. Sí, ya me pasó, pero no siento nada. O sea, o es el no pasa nada, o no siento nada, o un clavo saca otro clavo, ¿no? No, pues no. Y evidentemente, incluso literal, tratar de sacar un clavo con otro, tenemos que resarcir la pared No porque se puede. quedan ahí toda Sí. parchada, ¿no? Eduardo Andrade está haciendo unas caras, la gente no lo ve, pero es el que nos está filmando para YouTube y nada más lo veo que sorprende todo lo que comentas, Lolis. Le está llegando. Es a qué referimos. Está bien. No, pero bueno, retomando lo que decías, sí, me vuelves a repetir porque estoy viendo aquí a Eduardo la cara, no puede dejarlo. Ya te desconecté. Sí, decíamos, es gente que va del cerrar Ajá. ciclos o como los entierra o no les hace caso. Sí, y efectivamente, fíjate, una forma de que evadimos cerrar ciclos es cuando nos comprometemos a hacer algo sin terminar el primer ciclo, ¿no? Y incluso se pone de pretexto, no, es que ya no puedo, por ejemplo, terminar esta especialidad o terminar este trabajo o este escrito porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Ya. Entonces, es una manera, pareciera que no, que estás haciendo más cosas, pero es una manera también de evadir, porque no estás cerrando este ciclo y ya abriste uno nuevo, ¿no? Entonces, también es importante ir cerrando, porque de alguna manera incluso la definición de ciclo es que es un inicio, una temporalidad donde pasan Ok. un proceso, un desarrollo y un fin. Creo que esto es bien importante porque pareciera que incluso el tema de no poder cerrar ciclos va incluso contra natura de lo que es la palabra ciclo, ¿no? Ok. Que es un inicio, un desarrollo y un fin. Y bueno, las personas evaden también porque también a veces no están listas y porque a veces le temen a decir, no, porque me va a doler. Ok. Pues sí te va a doler y a veces va a doler mucho, pero es lo que hay. Y con eso que estás sintiendo ahorita, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿No? Porque no es que la vida sea toda felicidad y toda color de rosa, la vida es un matiz de emociones. Así y qué es. bueno que sea así, porque nos vamos sintiendo y vamos dándonos cuenta que hay cosas que nos producen felicidad, que otras cosas nos producen miedo, que otras cosas nos producen enojo. Entonces también es parte de la vida toda el sentir diferentes emociones, ¿no? Pero pareciera que este tipo de emociones, la tristeza o el enojo, son rechazadas, incluso a nivel como social, ¿no? Si alguien te ve triste, porque, por ejemplo, terminaste una relación o porque ya no tienes ese trabajo que tenías. No pasa nada, échale ganas, ven. No, es como incluso evadir hablar del tema. Y negarlo, claro. Y entonces evadir también es esta parte de no hablo del tema, es como si no hubiera existido, ¿no? Es como
no existió en mi vida. No, sin embargo, sí, ya dijimos, ¿no? Fue una etapa de tu vida donde tuviste aprendizajes o no, Sí. donde tuviste vivencias agradables o no, pero sí existió. Entonces, yo creo que una forma de evadirla es esa precisamente, es no hablarlo, no enfrentarlo, no reconocer, sí, estoy triste y me duele, o sí, estoy enojado y muy enojado, ¿no? Entonces, es como, porque aparte si las emociones que no hablas, que no dices, las vas guardando. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Sí. tienes todo este tipo de emociones y empiezas un nuevo ciclo, digamos, a nivel emocional o amoroso, que te cargas todas estas y a la nueva relación vienes con un ciclo no acabado, ¿no? Entonces, por eso a veces es esto de que dicen, ¿cómo es posible que yo siempre me encuentre con el mismo tipo de personas, ¿no? Repite. Lo que pasa es que va repitiendo, no ha cerrado ciclos y va repitiendo y repitiendo. Porque no los hizo consciente, decimos los psicoanalistas. Vamos a tener que ir a un corte y esta parte que dices, Lolis, me parece muy interesante, de cómo lo que no se habla se transforma en una enfermedad en el cuerpo. Y para que la gente conozca más de su cuerpo, regresando del corte, pongan mucha atención, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Carlos Guzmán. Y bueno, pues los teléfonos, por favor, rápidamente. Así es, los teléfonos de cabina son 6387-1126. Si tienen alguna duda o comentario, llámenos. Regresamos en un instante. Vamos a regresar. Regresamos a Decisiones Vitales. Yo soy Alejandro Águila y el día de hoy estamos hablando de cómo cerrar ciclos emocionales, porque hoy es nuestro último programa del año y vamos a regresar en enero, el 8 de enero estamos por acá, si mal no ubico, ¿sí? Así es. Sí, efectivamente. Y por supuesto vamos a tener nuevos temas, sorpresas, les tenemos muchas cosas nuevas que van les van a gustar muchísimo. Y nos acompañaba, por ejemplo, Lolis, que es terapeuta gestal, y nos da unas sugerencias increíbles de aprender a identificar en nosotros cuando algo está funcionando mal y a partir de allí buscar los cambios, es decir, actuar para que se logre y que sepamos que también nos menciona ella, todo ciclo tiene un inicio, una temporalidad y un final. De esta forma vamos a identificar que tenemos una conclusión de un ciclo y decíamos que estas personas que no logran cerrar, a veces el cuerpo es el depositario de las emociones que no están siendo trabajadas y para ello trajimos a nuestro invitado especial, Carlos Guzmán. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Déjame presentarte porque se presentó, tú me dirás si lo estoy pronunciando bien, como Vinyasa Flow. Vinyasa Flow. Vinyasa Flow, ¿está bien? Uh-huh. Esto es con Ligia Lima, perfecto. Y también de Sequence Teachers Training con Alejandro Quillono. También en la plática de Iyengar o Vinyasa. Práctica de yoga Iyengar y Vinyasa durante los últimos 10 años de mi vida. ¿Qué tal? He sido maestro, estudié sociología en la UNAM, en la FES Aragón. Así es. Que me sirvió de mucho últimamente para estos 10 años de profesión. Y pues ese soy yo en resumidas cuentas. Pero algo bien interesante que nos comparte Carlos es que tiene un interés especial en asistir a los alumnos en una recuperación de un malestar tanto físico como emocional. ¡Wow! Ese fue el motivo por el que no soy sociólogo. Yo ya quiero clases, okay. Por favor. Sí, cuando terminé de estudiar la carrera de sociología no quiero ver a la gente como si fuera una película, okay. Quiero tocarla, quiero sentirla, quiero estar ahí todos los días. Entonces conocí el yoga a los 18 años, lo empecé a practicar. Y precisamente lo que habla Lolis de que en el cuerpo se van guardando las emociones. Sí, claro. Y lo que hace el yoga es fusionar la mente, el cuerpo y el alma. Por eso la mente, el cuerpo y el alma. La raíz de yoga es yug, que significa unión. Ok, mira qué bonito ya es, sí. Porque normalmente dicen yoga es sol luna, es la fusión de lo que está afuera y de lo que está dentro, de las emociones y el pensamiento. Entonces eso con yoga lo hacemos todos los días. Lo hacemos en el momento en que te llega un alumno y de repente dice, ay, traigo el clásico dolor, traigo un dolor de ciática, ay, es que me duele. Y entonces te vas a lo primero, ¿qué hiciste? Okay. ¿Qué haces en tu vida? ¿Qué? No, pues estoy todo el día sentado.
Y aparte, bueno, pues tengo 2 niños, los llevo en la carriola, me enojé con mi marido, y ahí empiezas a ver que hay una serie de cosas que se van sumando. Sí. Eso, la vena sociólogo me ayuda porque ve a la gente como una telaraña. Okay. Entonces, todo lo que en el centro está la persona que es la araña, Sí. que ya tejió todo esto, y de repente ves como, viendo su película, empiezas a desmenuzarla, jalar hilos. Y cuando empiezas a hacer que esos hilos, ella tome conciencia de esos hilos, así es que empiezas a cerrar ciclos. Empiezas a cerrar ciclos a través de darte cuenta. Porque en el yoga hay varias ramas, varias Lo que te iba a variantes, preguntar, sí. varios estilos. Está el yoga físico, que es el Hatha Yoga. Ok. Está Es el de las posiciones difíciles. el de las asanas, Ok. las asanas, Sí. las posturas de yoga. El que de repente ves la super foto en la revista y dices, ¿cuándo voy a llegar? Sí, eso de cabeza con el pie adelante está Sí, claro. complicadísimo, ¿verdad? Tócate la nariz en el edificio y todo así, en el balcón, es un parado de manos. No todo es eso, no todo eso es yoga. Claro. Yoga también está el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. Mira, no me la sabía. Yo ¿Cuánto tampoco. estamos aprendiendo hoy? Está el Nani Yoga, que es el yoga del estudio, del autoestudio. Y en el yoga básicamente es eso, es crear conciencia Sí. de lo que piensas, lo que haces y cómo te sientes con ello. Lo que sientes, sí, pues se va a transformar. Entonces, creando esta conciencia, esta sinergia, empiezas a ver cómo la gente va moviéndose. Desde la gente que no estaba consciente, cómo pisaba, dónde estaba pisando. Cómo se sentaba, cómo se paraba, sí. Simplemente ves gente jorobada y ya la ves así por la vida. Y de repente dices, es que no me notan. ¿Por qué no me notan? Así, de repente así, no, es que me voy a meter al gym y voy a estar 3 horas. Pero se los olvida. Ok. Claro. Por eso en Sí. enero ya nuevos propósitos y ya En se enero les se acabó. llenan los gimnasios, Se ya en les febrero acabó ya su se gordito vacían. y todo. Ya, ay, pero Pero cerrar ciclos es tomar conciencia de todas estas Sí. vivencias. Sí, sí. Y una parte muy importante que justo cuando recibí la invitación me quedé pensando, cerrar un ciclo, cerrar un ciclo. Cierras un ciclo cuando te empiezas a dar cuenta de todas las vivencias que has tenido. Cuando notas tu cuerpo que de enero a diciembre no es el mismo. Tengo alumnas que se cambiaron el tinte 5 veces y de repente es así. Yo digo, tienen un maestro muy víbora porque es así. En cuanto entran al salón es así, te hiciste esto, te pasó esto y esto y esto y esto. Pero eres observador, yo no diría víbora, sino alguien que realmente está viendo al otro, ¿no? Pero empatar con esa esencia de estar siempre observando. Tú solito de repente somos muy críticos con nosotros mismos, pero no nos estamos dando cuenta de todo lo que nos está rodeando. Ok. Cuando llegas al salón, cuando estás en tu tapete de yoga, cuando cierras los ojos y empiezas con las respiraciones, simplemente el hecho de respirar, ahí empiezas a tomar la primera conciencia de estoy vivo. Ay, eso está interesante porque aparte yo sé muy poco de yoga, pero hasta donde pueda mi conocimiento, hay diversos tipos de respiración. ¿Así es? Uno cree que respira de una forma, ¿sabes eso? sí. Y yo no. Sí, Cuéntanos. hay varios tipos de respiración. Está la respiración profunda, Ujú. la rápida y nasal, como en este momento que me aceleré con la respiración, que ya quiere sacar todo y de repente dices, bájale 3. Cuando dejamos de respirar, cuando respiramos profundo, que sostenemos la respiración, nuestro sistema nervioso baja. Eso es una respiración profunda. Tratemos de hacerlo los 4. A ver, sí. Inhala. La gente que nos siga, ¿no? Aquí, a ustedes la también cámara, ahí. ok, a la cámara para que la gente Ok. nos siga en la respiración. Cierren los ojos un momento, inhalen y guarden el aire. Y sáquenlo lo más lento que puedan. Una vez más inhalo. Y exhalo, suelto. Abre los ojos despacio.
Y eso fue un ciclo de respiración. Qué rico. Sí, ya sé. Qué rico. eso es un Se siente ciclo. rico. Sí. O sea, inicias con la inhalación, lo sostienes, Sí. ves que está entrando y después lo sacas. Como decía Lolis, un inicio, un desarrollo y un final. Ok. Y eso muchas veces lo olvidamos. No tomamos conciencia de cómo estamos respirando. Muchas veces la mayoría de las personas tendemos a respirar una respiración corta que apenas y los pulmones se hinchan y el pecho se debería expandir al momento de... Y eso es una respiración profunda. Ok. Está la respiración de fuego, que muchos en yoga la practicamos, que es para calentar el cuerpo, es para acelerar el metabolismo. Y esa respiración también te lleva a hacer un como de... Cierren los ojos Ok. y traten de respirar como si los estuvieran correteando. Inhalo y sáquenlo despacio. Y empiezas a ver cómo el cuerpo empieza a cambiar. Esa respiración, ¿con qué la vincularía? ¿Con qué emoción? ¿Qué les provocaría? A veces primero como de miedo, Ajá. se me ocurre, como de miedo, y ya después de tranquilidad, paz, relajación. Sí. Es energizante, ¿no? Es energizante, es para subir las endorfinas. Sí. Pero, ¿qué pasa? Normalmente nos vamos por el miedo. Es enojo. Es enojo, Ok. es ira, es todas estas emociones las tratamos de encerrar, pero con la respiración las podemos empezar a Liberar. liberar, sacarlas. La exhalación es eso, es una liberación. Oye, es como tip bueno para cuando te enojas, ¿no? Sí, muchas veces la ira, digo, yo que soy uno de los maestros que más conecta con esa emoción, es miedo, es amor, es cuando te abruma la emoción. Y que te rebasa, creo yo, ¿no? A veces el enojo es que nos rebasa las posibilidades de actuar lógicamente o sanamente. Nos rebasa en la medida de que nos embotamos para sacarlas, porque realmente no tenemos una conciencia de lo que estamos sintiendo. Muchas veces, como decía Lolis, vemos una película 25,000 veces y no agarras así de, oye, yo no había visto que traía un hilo rojo en la mano. Ok. No somos Sí, observadores de nosotros mismos, Claro. no estamos conscientes de lo que hacemos y cómo lo que hacen los demás repercute en nosotros. Normalmente siempre nos autoproyectamos hacia afuera, pero nunca que intentamos ver hacia adentro. Y eso es lo que busca el yoga. Antes de ver afuera, vete a ti mismo. Ve tú cómo influyes en el medio, cómo vas tejiendo esa telaraña y con qué conectas y con qué ya quieres dejar de conectar. Y eso es cerrar ciclos. Ok. Entonces parte del hecho de practicar yoga, de vivir yoga, porque hace un momento me preguntaba si era filosofía, una práctica, un deporte. Es un modo de vida. Sí, y es más, yo he sabido de la mayoría de las personas que entran a la yoga y ahí se quedan. Es decir, es algo que atrapa porque sirve, porque ayuda, porque beneficia la salud. Sí, y hay estilos de yoga para el que es súper deportista, es súper intenso. Hay estilos de yoga para personas que tienen problemas motrices, para quien nada más quiere ir a sentarse a meditar, que sería el Bhakti Yoga, el Nani Yoga, que es el autodescubrimiento, la meditación. Ya. Entonces, el yoga tiene muchas maneras de llegarte. Ok. Y el punto es sentir con qué te sientes cómodo, con qué maestro también te sientes cómodo. Es de repente aprender a cerrar ciclos, que esta postura ya te salió perfecto. Ahora tienes que seguir con esto. Ok. Porque muchas veces pasa que nos estancamos precisamente eso. Es algo tan cómodo y nos sale tan bien que ya no queremos ir más allá. Oh. Y parte de cerrar un ciclo es, aquí ya soy bueno, Sí. pero quiero ver qué más allá. Salir de tu zona de confort Exactamente. para crecer y aprender nuevas cosas. Y nos platicabas antes de entrar al programa que habías hecho un cierre con alumnos. Cuéntanos de eso, cómo se hace el cierre allí en el yoga. ¿Cómo hago el cierre en yoga? Pues, como con mis alumnos, tiendo a ser mucho una familia.
Okay. La verdad es que creo que eso es un gran plus que yo puedo decir que tengo con mis alumnos, que es como mi familia. Llega un momento en que les digo, dense cuenta en qué es, cuando llegaron a la primera clase, qué dudas tenían y ahora qué conciencia tienen de su cuerpo. Obviamente tengo a las alumnas que de repente me dicen, ay, es que ya tengo más cintura, ay, es que no, pero simplemente el hecho de cómo se llevan entre ellas mismas, cómo de repente, ay, ¿se acuerda, maestro, que el otro día le dije que me dolía? Ya aprendí a cargar mi cubeta. Ya aprendí a inclinarme hacia adelante en vez de no ponerme de cuclillas para cargar. Okay. Eso es crear conciencia. Y ese es el momento, y en ese cierre hago eso. Y cuidarte. El apapacharte, sí. El vigilar quiénes somos. Entonces el cierre lo hago precisamente haciendo una meditación, haciendo esta respiración profunda. ¿Y qué se tienen que agradecer? ¿De qué se dieron conscientemente? De que, ya terminé con mi pareja, ya pagué el crédito, ya, pero todo eso, ¿quién lo hizo? Ustedes. Okay. Y ese es el momento en el que les digo, agradézcanse todo esto que vivieron. Sí. Y eso es muchas veces olvidamos eso, agradecernos a nosotros mismos todo lo que hemos vivido. Y así se hace el cierre. Creas una conciencia de, ya me cambié el tinte, ya me cambié, ya mi cuerpo es diferente, ya me siento diferente. Es crear una conciencia de sí mismos, empezando con el cuerpo. ¿Tú habías practicado yoga? Yoga alguna vez, sí, hace algunos años. Sí, a mí lo que me gustó mucho de las veces que los practiqué es que la primera vez pues estás como tabla, bien tieso, porque aparte yo hago pesas, entonces también se queda uno como muy tieso, ¿no? Sí. Y el yoga sí permite un poquito más de fluidez, de conocimiento del cuerpo, y algo que me gustaba es que en las siguientes clases ya podía yo hacer ejercicios que al principio los veía como imposibles. Sí, eso. Va uno conociéndose, ejercitándose, como de autoconocimiento, ¿no? ¿verdad? Porque se necesita mucho el autoconocimiento para poder hacer estos ejercicios que tú dices. Sí, digo, las asanas, como les digo, a cada alumno vas variándole. Tienes que autodescubrirte de, tu rodilla no es la misma que la de aquel, tu rodilla no puedes hacer lo mismo que él porque a lo mejor él tiene una espalda más ancha, o es más ligero, o él tiene 15 años y tú tienes 67, que es una sorpresa, las señoras de 67 años que ya de repente la llegan. gente con obesidad, por ejemplo, a mí me sorprendía las posturas de yoga que... Tienen una elasticidad impresionante. Sí. Es así, el secreto mejor guardado de una persona con sobrepeso es así de, ¿qué elasticidad tiene? Exacto. Entonces, son cosas que tienes que ir marcando en cada alumno, o sea... No quieras hacer lo mismo que él, su proceso no es el mismo, tú estás en tu proceso. Entonces, cuando llegas a hacer eso, te das una sorpresa porque tú nada más eres como el que va empujando, va puliendo la piedra hasta que de repente llega tu alumno y ya dice, maestro, ¿qué cree? Ya me salió mi guerrero. Pero no es un guerrero que el tuyo, Alejandro, no va a ser el mismo que Lolis. ¿Qué es el guerrero? Es una postura de yoga. Es una postura no, es así. Entonces, ¿habías, Lolis, practicado yoga? Alguna vez sí practiqué yoga, hace mucho. Y meditación. Qué bonito, qué padre. Y es una manera en la que la terapia se puede ayudar. Es la pregunta que quería yo hacerte, vamos, no se contrapone ni con ninguna religión, ni con una posición política, ni que le vayas a la América, o sea, nada. Nada. No tiene contraindicaciones. Siempre que se practican es recomendable que llegues con tu maestro así y desgloses así, tengo hipertensión, entonces cada maestro va a saber cómo llevarte, hacia dónde quieres llegar, y eso es muy importante. Yo, por ejemplo, hace un año empecé una terapia y llegué directamente con mi terapeuta y le dije, esto es lo que vengo a resolver. Okay. Y es lo que mismo que les he dicho a mis alumnos. A mí lleguen y díganme, necesito esto. Hoy me siento así, porque es parte de la conciencia que les quiero crear. O sea, no solo es, fíjate cómo pones el pie, fíjate cómo acomodas, si abres el pecho al respirar, si inhalas profundamente. Crea una conciencia con todo lo que te rodea. Porque esa va a ser la manera en que tú vas a empezar a darte cuenta de lo que hablaba Lolis. Ya no me siento bien en mi trabajo, ya no me siento bien con esta pareja, a lo mejor tengo que agradecer esto y esto. Y empiezas a darte cuenta de cosas que ya no te atan al pasado,
que te permiten dejar un ciclo. Y Uy, eso está padre. Ajá, justo en Facebook nos están preguntando que si recomendarían practicar yoga justo cuando está cerrando el ciclo. Sí. Sí, definitivamente, porque cuando cierras el ciclo, tu cuerpo se empieza a estresar. Hay partes que de repente muchas veces dicen, ay, empiezas con un dolor. Emocionalmente aquí, en donde está el área de los riñones, aquí en la parte de atrás, es miedo. Entonces de repente empiezan con los dolores. Cuando se está cerrando el ciclo es importante que las articulaciones se estiren, que se muevan para liberar. Muchas veces en yoga pasa que de repente ciertas personas que están muy cargadas emocionalmente lloran, empiezan a reírse, bostezan, se quedan dormidas en la relajación o en la meditación, pero es una manera en que el cuerpo les está diciendo varios mensajes. Hazme caso, cuídame, Sí. protégeme, todo eso, ¿no? Sí, no, y ya si te vas mucho más profundo, que es lo que yo tiendo a hacer en mis clases, es las rodillas es ego, es no Ok, querer dar el paso. sí. Dolor en el cuello es así de no quiero voltear a otros lados. Se parece mucho a la terapia psicocorporal, ¿no? Sí. Sí. Lo que oyéndote. Y bueno, esto trae beneficios, yo lo sé, a la conciencia, al ser humano, al autoconocimiento, a la salud física, a la salud sexual. Muchísimos. Ay, pues por favor, hombre. Simplemente, lo voy a poner así. Los órganos siempre tienes que trabajar con cierta contención. Y esa contención es en la parte del perineo, en la pelvis, entre los genitales y el ano. Con eso es buenísimo para mantener una salud sexual, un autoconocimiento, lubricar las articulaciones, muy fundamental. Y que simplemente el hecho de tú empezar a conocer tu cuerpo, cuando alguien más interactúa con él, puede decirle, aquí no, aquí sí. Cuando empiezas a conocer tu cuerpo, empiezas a entender qué es lo que no te gusta, dónde puedes estar, dónde no puedes estar. Y Que te produce placer, ¿no? Sí. Porque Pero es que necesitabas haberlo identificado primero en ti, qué es lo que te produce placer, para podérselo compartir a la pareja y entonces que se convierta en una interacción primeramente sana, ¿no? tienes que autoconocerte desde siempre. O sea, algo que nunca nos dicen es cómo te sientes. O sea, cuando inicias una relación sexual nunca es cómo te sientes en ese momento. Okay. Cómo te sientes en el momento previo, cuando te estabas arreglando. Y en yoga vamos haciendo eso, vamos de repente así de, ¿cómo estás respirando? ¿Cómo llegaste? ¿Qué vienes cargando? ¿Vienes en el tráfico? ¿Vienes todo eso? Eso ves en yoga. Ese autoconocimiento, esa autoconciencia, Ya. te ayuda a llevarte mucho más lejos en todos los ámbitos de tu vida. Okay. Porque de repente empiezas a discernir tus pensamientos entre, ay, mis amigos me están diciendo esto, ay, mi mamá me está diciendo esto, ¿yo qué siento? ¿Yo qué estoy diciéndome a mí mismo? Eso es lo que buscamos con yoga. Qué interesante. Qué interesante y cuánto crecimiento. Yo creo que eso, en la medida que te quieras, te cuides, te hace más fácil cerrar ciclos. Lolis, en ese sentido, todo lo que nos comparte Carlos, ¿has tenido algún paciente que al momento de que está en terapia, que aparte hace algún deporte o yoga, o es decir, utiliza otro tipo de condiciones, le ayuda a salir más rápido? Tal cual, fíjate que no recuerdo alguno que haya estado practicando yoga, pero sí conozco personas que aunque no han estado en proceso terapéutico, hacen yoga. Y lo que decía él es muy importante, ¿no? Porque finalmente el cuerpo habla, el cuerpo dice qué es lo que va necesitando. Y por ejemplo, la práctica que él menciona, lo va ayudando al cuerpo también a expresarse, a sacar, a liberar, ¿no? Que sería esta parte finalmente de lo que se trabajaría con síntomas, ¿no? En una terapia con síntomas es qué te está diciendo ese órgano que te está doliendo. Así es. Hay una autora, Luisa Ley, no sé si la han leído, que habla mucho de la conexión del cuerpo con las emociones, Sí. y que al momento de que se verbaliza la emoción, disminuye la enfermedad o el síntoma que se deposita en el cuerpo, ¿no? Sí, porque finalmente le estás dando voz a ese órgano, por ejemplo, a esa rodilla, a esa Exactamente, articulación, ¿no? como lo mencionabas. Y es como, ¿qué te está diciendo?
Sí, inclusive Carlos, yo supongo que la gente que llega por primera vez a una clase y está muy tiesa, así es rígida, ¿no? En Sí. su vida. Sí, no, llega un momento en el que de repente empiezas a ver qué trabas en el cuerpo se representan en su vida. Ok. Desde chicos, o sea, qué ciclos no ha Sí, cerrado. ¿verdad? Y Y desde chico, qué bueno que lo dices. o sea, desde chico, ¿qué ciclo no ha cerrado? Por ejemplo, yo tengo amigas que han practicado conmigo. Digo, mi primera clase se la di a una compañera en la universidad. Pero de repente ella era muy alta y siempre caminaba encorvada. Entonces, de repente, sí, cuando le abres, ¿por qué te encorvas? Es que todos están más chaparritos que yo. No te encorves. O sea, pues, lo siento, pero pues, no todos medimos 1.90, pero no tienes que encogerte por los demás. O sea, tú abre el pecho. Y cuando se lo dices a la otra persona, cuando la otra persona lo racionaliza, dice, es cierto. Sí. Entonces es muy importante que cuando alguien va a terapia, o cuando no, aunque no vaya a terapia, sea consciente de su cuerpo. Sí. Y lo que dice Lois Hay, cuando lo hablas, puedes empezar a trabajarlo. Claro. Cuando te das cuenta de que algo te está doliendo, de que el hígado te está doliendo, de que la muela te duele antes de explotar, ahí le puedes poner solución. Ahí es cuando cierras el ciclo de dolor. Excelente. Pues cuánto aprendimos el día de hoy respecto a cerrar ciclos. Carlos, tus redes sociales, ¿dónde la gente te puede seguir? En Facebook Ahí está la cámara. En Facebook como Carlos G. Rubereso y en Instagram como Carlos Rubereso. Para que te sigan, muchísimas gracias. Y están las puertas abiertas, hay que hablar mucho más de yoga. Sí. Nos quedamos con muchas cosas en la mesa. Y si tienes el próximo año algunos eventos, las puertas están abiertas, los micrófonos son para ti, para que puedas compartir, porque pues ya queremos una clase. Sí, No, claro. por mí encantado. Sí. Entonces, estas 2 semanas que son de vacaciones, estaré programando todos los eventos y ya recibirán la información para... Precisamente yo empiezo clases el 7 de enero aquí en el Sal República del Salvador 62, aquí en el centro. Entonces están invitados. Sí, porque la probadita que nos diste estuvo padrísimo, entonces ahora sí que se queda uno con ganas de más. Pues sí. Lolis, tus redes sociales, ¿dónde te puede localizar la gente? Pues mira, yo soy como Lolis Vázquez Sí. y solamente tengo Facebook. Así como Lolis Vázquez, para que la gente te localice y demás. ¿Algunos teléfonos de tu consultorio nos puedes compartir? 55 23 33 71 89. Estoy en Coyoacán. Y la sugerencia, la recomendación, de veras, este diciembre es muy buen momento para hacer cierre de ciclos, para que la gente concluya cosas y empiece el 2019 renovado, ¿verdad? Sí. No, y aparte es importante eso, cerrar un Sí, ciclo para empezar otro buena nuevo. temporada. Y Sí. diciembre creo que es muy buen momento, ¿no? Sí. Mariale, ¿con qué nos quedamos? Pues de ir cerrando ciclos poco a Sí. poco, ¿no? No dejarlos abiertos, porque si no es como que ahora sí que lo dejas abierto y el que sigue abierto y el que sigue abierto Y se suma. es exacto, se suma, ¿no? O luego quien no quiere terminar con alguien, empezar una nueva relación, pues no. Necesitamos Entonces, aprender ir a cerrar. cerrando poco Claro. a poco, ¿no? Y también quisiera mandar saludos a las secundarias técnicas que nos están escuchando. Adelante, De claro. la que zona sí. 1 Poniente, saludos a la 92, a la 45, a la 73, a la 48, 68, 117, 188, 60, 21, 57, 76, 5, 12, 42, 23, 3, 2, 6, 10, 13, 8. ¿Tantas? ¡Órales! ¡Qué bárbaro! Pues sí, de verdad, saludote. Qué gusto que de tantas escuelas secundarias nos estén viendo, nos estén escuchando y que sobre todo que cada martes a la 1 de la tarde aquí en Decisiones Vitales vamos a tener temas para ustedes que les pueden ayudar, les pueden interesar muchísimo, como el día de hoy en diciembre, en nuestra última emisión del año, con esta posibilidad de dar un cierre sano, un cine positivo, porque trajimos muy buenos invitados, temas que les gustaron muchísimo, aprendimos. Yo digo que cada martes es una Sí, clase, claro, ¿verdad? es una clase, sí. ¿Sí? Y Mariale, muy linda, ella siempre nos trae recomendaciones, nos trae libros, películas, temas que pueden alimentar todo lo que aprendemos en nuestras emisiones de todos los martes a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos todas estas sesiones, todos estos martes. Eres muy lindo, un corazón enorme. Gracias. Y que la gente sepa que ha sido una aliada muy, muy productiva.
Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. No, a ti qué linda, gracias. Y si son tan amables, a las 3 nos despedimos diciendo que somos Decisiones Vitales, ¿vale? Ok. 1, 2, 3. Somos Somos Decisiones Decisiones Vitales. Vitales. Bye.